En este problema nos dan un alternador trifásico con conexión en estrella, nos dan la potencia aparente nominal y la tensión de la red. Los valores de resistencia y reactancia asíncrona por fase también nos lo dan. Nos piden calcular la regulación de tensión porcentual, suponiendo que el alternador está dando una determinada potencia aparente, con un factor de potencia, con otro factor de potencia, y en el tercer apartado nos piden qué factor de potencia es el con el que tiene que dar el alternador la potencia para que la regulación sea nula y evidentemente suponiendo que está dando la misma intensidad que en los casos anteriores. Bien, vamos a plantear aquí el circuito equivalente, recordar un poco rápidamente en este caso para que planteemos bien la ecuación de Kirchhoff. Y no nos equivoquemos. Tenemos en negro el circuito equivalente, en verde la impedancia de carga, esto sería RS, XS. Las magnitudes eléctricas serían la FEM, la intensidad y la tensión. Y aquí tenemos la impedancia de carga, todo ello por fase. Bien, recordemos que la regulación en este tipo de máquina en valor porcentual sería 100 veces bueno, perdón, igual no. 100 veces la FEM por la V menos la V, perdón, vaya tela. Menos la V partido de V. Siendo en ambos casos de IV valores por fase o valores de línea. Tienen que ser ambos, ¿de acuerdo? Entonces realmente lo que tenemos que hacer es calcular, como la V la tenemos, pues lo que tenemos que hacer para el apartado es calcular el módulo de E. El módulo de él lo podemos obtener a partir del fasor de E y este a su vez a partir de la aplicación de la ecuación de tensiones sobre la malla del circuito equivalente. Bien, sería V más la impedancia síncrona por la intensidad, ¿vale? V la sabemos, son 11.000 voltios y con fase 0. La impedancia síncrona la sabemos, nos quedaría calcular la I. La I la podemos calcular a partir de la potencia aparente que nos dicen que va a estar dando el alternador. La potencia aparente que va a estar dando el alternador son 1,4375 por 10 elevado a 6 voltiamperios. Y esto tiene que ser igual a la raíz de 3 por la tensión de línea por la intensidad. ¿Vale? Sería por tanto raíz de 3 por 11.000 por la intensidad. Bueno, despejando de aquí la intensidad, su módulo sale 75,45 amperios. Sabemos también, estamos ya en el apartado A, que el coseno de phi de este apartado sería 0,8 en atraso. Por lo tanto, el fasor de intensidad sería el módulo que hemos calculado antes y el ángulo cuyo coseno valga 0,8 y que encima esté en atraso con la tensión que está en fase 0. Por lo tanto, este sería el fasor de intensidad. Y ahora lo que hacemos es ya sustituir, tenemos todos los datos, sustituimos en la expresión de las ecuaciones de Kirchhoff. El módulo el fasor E sería, en este caso, la tensión, es lo que va primero. Bueno, pues la tensión sería 11.000 partido de raíz de 3, más la impedancia, que es 1,2 más J 25, por la intensidad que acabamos de calcular, con su ángulo, no se nos olvide. Bien, esto da un valor de FEM inducida por fase, esta de acá. Por lo tanto, ya podemos calcular la regulación. Para el apartado A sería 100 por 7.693,8 menos la tensión de fase también, dividido de la tensión de fase. Que pueden ir de fase o de línea, pero ambas tienen que estar expresadas de la misma forma, ¿no? Entonces tenemos 21,15% de regulación para este primer apartado. Bien. Ahora, antes de pasar página, vamos a leer lo que nos piden. Nos piden lo mismo, pero para un factor de potencia 0,8 en adelante. Bueno,
La intensidad, el módulo seguirá siendo el mismo valor, porque no cambia, pero ahora el factor de potencia, el coseno de phi es 0,8, pero capacitivo. Por lo tanto, la intensidad será 75,45, creado el mismo ángulo que antes, pero ahora positivo. Y volvemos a aplicar, a sustituir en la ecuación de tensiones de Kirchhoff los valores. Teníamos primero la V con fase 0 y luego la Z por la I. Sale 5517,63 voltios. Por lo tanto, la regulación nos queda 100 por el módulo de E menos el módulo de V dividido del módulo de V. En este caso, la regulación sale negativa. ¿De acuerdo? Porque en este caso la E sale más pequeña que la V en módulo. Tenemos esto aquí. Muy bien. Y el apartado C nos pedía encontrar ahora el factor de potencia con la misma intensidad en el que haga que la regulación sea nula. Vamos a ver. Bueno, vamos a aprovechar este espacio, aunque no nos va a caber la resolución aquí completa. Entonces, si la regulación es nula, significa que el numerador de la regulación, la E y la V, su diferencia es 0, por lo tanto E tiene que ser igual a V. Por lo tanto, E tiene que ser 11.000 partido de raíz de 3. Bueno, hemos hecho este cómputo voltios, no hemos hecho este cómputo en el problema, ¿no? Pero bueno. Bien, entonces tenemos que si aplicamos la ecuación de tensiones de Kirchhoff, ¿vale? Esta de aquí, esta misma que de aquí, pero con los nuevos datos de este caso tendríamos la E con un ángulo delta que desconocemos, ¿vale? No sabemos el ángulo delta que nos va a surgir. Tenemos la V está antes, la V y la Z por la I. Evidentemente la I tendrá un valor distinto de ángulo, que precisamente lo que nos piden en el apartado es el coseno de ese ángulo, el factor de potencia, ¿no? Tenemos entonces una ecuación con dos incógnitas y además son los dos ángulos, delta y phi. ¿Vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es trabajar con esta expresión. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular 11.000 partido de raíz de 3 y nos sale 6.350,9, ¿vale? Un ángulo delta. Esto sería 6.350,9 ángulo 0 más, y ahora multiplicaríamos este número complejo por este fasor, ¿vale? Y nos sale el módulo, saldría 1888,5 y el ángulo sería 87,25 más phi, ¿vale? Lo único que hemos hecho ha sido, repito, multiplicar, pasar este número complejo a su forma módulo argumento y multiplicar los módulos y sumar los argumentos, ¿vale? Y nos sale este valor, esta expresión de aquí, ¿vale? Yo particularmente, cuando tengo esta situación en la que tengo una ecuación fasorial o vectorial en donde las dos incógnitas son los ángulos, va a surgir siempre esta situación donde voy a tener como ángulo en uno de los fasores resultantes una suma del ángulo conocido más el ángulo desconocido. Bueno, yo lo que voy a hacer es llamar a todo este ángulo, lo llamo beta,
¿de acuerdo? A todo este ángulo. Y esa va a ser mi incógnita, realmente, porque lo que necesito calcular es phi, yo lo que voy a calcular es beta. Para la operatividad que viene a continuación, para mí, para mi forma de resolver el problema, es más fácil, pero si alguien lo quiere hacer de otra forma, esto ya es álgebra, con lo cual puede resolverlo como quiera. Y entonces la ecuación que me queda final a resolver sería esta. ¿De acuerdo? Esta sería la ecuación. Lo que voy a hacer es, como tengo forzosamente que, que pasar página, voy a cogerla, voy a copiarla, paso página y la vuelvo a copiar aquí. Para continuar. Entonces lo que voy a hacer es descomponer la ecuación vectorial en su parte real y su parte imaginaria. Para así tener dos ecuaciones y poder despejar las dos incógnitas. La parte real de la ecuación sería pues calculando la parte real de cada número complejo. Es decir, sería 6350,9 coseno de delta. Tiene que ser igual a 6350,9 coseno de 0 más 1888,5 coseno de beta, donde en beta está metido realmente phi, ¿vale? Tenemos un solo número. Y la parte imaginaria de la expresión vectorial, pues sería la parte imaginaria de cada uno de los vectores. Sería 6350,9 seno de phi igual a 6350, vaya, 9 seno de 0 más 1888,5 seno de beta, ¿vale? Y ahora, para poder resolver esto, lo que habitualmente hago, bueno, primero vamos a simplificar alguna cosilla. Sabemos que este coseno va a valer 1 y que este seno va a valer 0, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es una operación matemática con las dos ecuaciones, una combinación lineal de las dos ecuaciones. Voy a obtener una ecuación nueva que va a ser combinación lineal de las dos anteriores. Lo que voy a hacer es elevar al cuadrado ambos lados de cada ecuación, con lo cual la igualdad no cambia. Al elevar al cuadrado ambos lados de ambas ecuaciones, las dos igualdades no cambian. Y ahora lo que voy a hacer es sumar estas dos expresiones, ¿vale? Entonces, ¿qué obtenemos? Bueno, pues lo que obtenemos es, aquí sería, sumamos la parte de la izquierda, 6350,9 al cuadrado. Tendríamos coseno cuadrado más seno cuadrado, pero eso es 1, ¿vale? Con lo cual hemos eliminado el delta ya de la expresión de la ecuación que nos va a resultar. Y aquí pues sumaríamos las dos expresiones. En esta de aquí arriba es el cuadrado de una suma y en esta de aquí abajo, como esto es 0, bueno, pues toda este término es 0 y sería el cuadrado solamente de esto. Bueno, vamos a irlo escribiendo poco a poco. Sería, en el caso de lo de arriba, 6350,9 al cuadrado. Esto es 1. Sería el cuadrado del primero. El cuadrado del segundo. Más doble producto del primero por el segundo. Más el término de abajo, ¿no? Que no nos va a caber aquí, entonces bueno, lo pongo aquí un poco a continuación, más 1888,5 al cuadrado seno cuadrado de beta, ¿vale? Lo que voy a hacer es, para que despiste menos en el vídeo, ¿vale? Es mover esto para acá, aunque no coincidan los iguales, y poner esto aquí a continuación, bueno, que sigue sin caber. Paro un momento el vídeo y reordeno esto. Bueno, ya he conseguido ponerlo todo en una línea. Bien, esto sería, repito, la suma de estos dos y igual a la suma de estas dos expresiones. Es una ecuación, ¿vale? Que sería combinación de cada una de las partes de la ecuación vectorial. Y ahora continuamos simplificando la ecuación porque podemos seguir simplificándola.
dado que tengo 1888,5 al cuadrado coseno cuadrado de beta y tengo 1888,5 al cuadrado seno cuadrado de beta. ¿Vale? Por lo tanto, puedo escribirlo a 6350,9 al cuadrado. Aquí tendríamos también 6350,9 al cuadrado. Tendríamos 1888,5 al cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado sería 1, más 2 por 6350,9 por 1888,5 coseno de beta, ¿vale? Como pueden ver, ha desaparecido de la ecuación el término delta y solamente tenemos el término beta. Bueno, pues operando, ¿de acuerdo? Pues, llegamos a la conclusión de que el coseno de beta sale menos 0,1489. Eso quiere decir que beta es igual a 98,56. Como beta era 87, lo he apuntado aquí mal. Perdón. Beta es esto y beta es 87,25 más phi. Bueno, pues esto será igual a 87,25 más phi, con lo que phi resulta 11,31. Nos sale el ángulo de la I en adelanto. Nos sale positivo, ¿vale? Entonces el coseno de phi que estamos buscando, o factor de potencia, sería el coseno de 11,31, que sale 0,9806, según tengo aquí apuntado, en adelanto, porque el ángulo sale positivo, ¿vale? Y este sería, repito, el factor de potencia buscado. Bueno, con esto acaba el problema.